Hola a todos, yo soy Olga y en el vídeo de hoy os traigo dos cosas. En primer lugar, un tutorial, como siempre, en el que vamos a aprender a hacer un organizador muy chulo. Y en segundo lugar, un notición. Bienvenidos a Scrap and Knit. Supongo que ya os habréis enterado por redes sociales que he entrado a formar parte del equipo de diseño de Pega, Papel o Tijeras, de la cual cosa estoy muy orgullosa y sobre todo muy agradecida a Elena que me haya seleccionado. Es un equipo de diseño formado por 5 personas, una de las cuales voy a ser yo. Algunas de las integrantes yo ya las conocía previamente y otras las he descubierto a raíz de formar parte de un mismo equipo. Os voy a dejar los enlaces a todas sus redes sociales en la caja de información y os pido que entréis a ver sus perfiles y a ver sus trabajos porque vais a alucinar. Mis compañeras son increíbles y estoy muy orgullosa y muy feliz de poder formar parte de un equipo así. Hecha esta primera introducción, vamos al meollo. Como sabéis, si os habéis presentado alguna vez a una llamada de equipo de diseño, normalmente lo que piden son fotografías o enlaces a vídeos, si tenéis canal de YouTube, de vuestros trabajos. Pero no todos, sino que tenéis que hacer una selección y normalmente os piden entre 3, 5 de los trabajos de los que os sintáis más orgullosos, que creéis que expresan mejor lo que sois vosotros, vuestra esencia como scraperos y scraperas. Y cuando Elena hizo la llamada al equipo de diseño, evidentemente yo presenté 3 de mis trabajos. 2 ya los habéis visto, porque son vídeos que están subidos al canal. Uno es el portadocumentos que hice para el viaje del año anterior, que nos fuimos a Milán, que os lo dejaré también en la caja de información. Es un proyecto del que me siento muy orgullosa, me parece que quedó muy bonito. De hecho, en el canal es uno de los vídeos que mejor acogida ha tenido y daba la casualidad además que estaba hecho con la colección de Elena Blush, que es una colección preciosa. El segundo proyecto que le presenté fue otro del que también me siento muy orgullosa y creo que el resultado final fue muy bueno, a pesar de que llevaba muchísimo trabajo, quedó muy bonito. Y es el que hice con la colección Polar de Aluacid. Pero había un tercer proyecto que vosotros no habíais visto. ¿Y por qué no lo habíais visto? Pues bien, es un proyecto que hice, bueno, en realidad no es un proyecto, son 2, que los hice con la colección Joy también de Pega, Papel o Tijeras. Como ya los tenía hechos y grabados en vídeo, lo presenté también a la llamada de equipo de diseño. Pero vosotros no lo habíais visto porque son unos trabajos que hice con una colección navideña y no tuve tiempo antes de terminar la Navidad de subirlo y luego me pareció como que daba un poquito de pereza, ¿no? Una vez ha pasado la Navidad, volver a sacar proyectos navideños era como que desentonaba un poquito. Como os he dicho antes, veréis que son proyectos que han sido hechos hace algún tiempo porque están hechos con la colección que sacó Elena por Navidad. Es la colección Joy. Aún así, como es un proyecto que yo lo he hecho con papeles típicamente navideños, pero que se puede hacer con otro tipo de papel, y es un proyecto que me parece muy bonito, he pensado que os lo iba a enseñar igualmente. Si os fijáis, y esto es una característica que tenía la colección Joy que me gustó muchísimo, y es que tenía papeles para hacer 2 tipos de formatos de proyectos muy diferentes. Si os fijáis, en este proyecto predominan los tonos azules, rosas, beige, son unos colores de una Navidad mucho más dulce, mucho más suave, y en cambio aquí tenemos tonos rojos, tonos verdes, de una Navidad, si queréis, muchísimo más tradicional. Y cuando os los muestre por dentro vais a ver que tiene una continuidad en todo el proyecto. Apartamos este de momento y os enseño este. Es un formato Midori, está hecho con acetato y tiene el papel cosido con algunos elementos shaker en su interior. Luego en la goma que lo cierra le colgué esta cadenita de bolas con un tassel, una estrellita muy chiquitita, no sé si la apreciáis, y luego esta etiquetita que forma parte de la colección. La troquelé en un círculo, le puse un eyelet y ya me servía para decoración. Por aquí tenemos las gomas y se abre de esta manera. Aquí veis la portada que, como os comentaba, que es shaker y está toda cosida. Y luego ya vemos el organizador propiamente dicho. En este caso hice una libreta sencilla,
con las plantillas de puntos que os voy a dejar enlazadas en la caja de información para que os podáis descargar si os interesa. Luego aquí tiene como una especie de carpetilla para ir guardando cosas. Esto está pensado, ya os digo, para Navidad, porque en Navidad hacemos compras, tenemos tickets, tenemos listas de regalos que queremos hacer y que queremos tener a mano. Y en este lado podríamos ir apuntando las listas y las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta para organizar correctamente nuestra Navidad. Y aquí, por ejemplo, en esta carpeta podrían venir los tickets. Pero esto puede servir también como organizador para un viaje, como organizador para una boda. Sencillamente cambiando los papeles, la temática puede ser completamente distinta. Como os decía, tenemos la libreta en una primera parte y luego una carpetilla. Se abre, en este caso la cerré mediante unos imanes y aquí tiene un bolsillo de acetato y luego esta otra parte es un bolsillo normal y corriente. Y aquí también tenemos esta parte que podemos poner cosas por aquí atrás. Este es un organizador sencillito y por detrás volvemos a tener el cosido, el acetato y un poco de nieve falsa y algunas lentejuelas y algunos elementos de estos que al mover pues tiene la gracia que es shake. Este, por un lado, ya habéis visto que los tonos que predominan son tonos muy típicamente navideños, un rojo, un verde, combinados con este beige así más clarito, pero predominan la Navidad clásica. En el otro, sin embargo, es una Navidad muchísimo más pastel. En este caso he hecho un cierre, está hecho con polipropileno en lugar de hacerlo con acetato y tiene un cierre con imán. Aquí al lado le puse algunas bolitas, alguna bola de estas de cristal con cristales pequeñitos y otro tag parecido al que había hecho en el que os acabo de enseñar. En este caso aquí colgamos los adornitos y esta cuerdecita de aquí, este cordón, me sirve para mantener unidas todas las libretas y carpetas que hay en su interior. Como os decía, está hecha en polipropileno y estas tiras de papel decorado les puse un poquito de purpurina por encima, no sé si se logra apreciar en la cámara, y las pegué justo por encima. Por la parte de dentro tuve que poner papel decorado para que no se viera la cinta de doble cara y luego tenemos una estructura bastante parecida a lo que habíamos visto en el otro. En primer lugar, una libreta. Si os fijáis, aquí la cartulina que he utilizado es de color turquesa y por tanto combina muchísimo mejor con todos los papeles que he seleccionado. Tenemos la libreta, la parte de atrás y aquí la carpeta es un poco distinta. En este caso le hice un corte en diagonal, también va sujeta mediante imanes. Aquí ya vais a ver cuando haga el tutorial que tuve un problema que el imán, como el papel de lana es muy recio y muy gordito, el imán no tenía suficiente fuerza para agarrar y entonces le puse esta solución por aquí encima. Aquí tenemos un bolsillo con un par de tags que ya venían en la colección y aquí tenemos otro bolsillo con un par más de tags. Esto lo cerramos así y por detrás sencillamente le puse el papel decorado. Y en este caso le añadí otro sobre que también cierra con imán y está hecho con la Envelope Punchboard de We Are Memory Keepers. Y por detrás es exactamente lo mismo que teníamos por delante. Y ahora os dejo el tutorial de cómo hacer este primero, que es el que me parece que entraña un poquito más de complicación por el tema del cosido, la shaker y demás. Si a pesar de esto queréis ver el tutorial del otro, por favor, dejádmelo en comentarios o darle un like al vídeo y así yo interpretaré que queréis que haga la continuación. Pero no son difíciles de hacer, ya lo veréis. Así que ahora os dejo con el tutorial de este organizador. Antes de empezar os muestro un poquito los papeles que he seleccionado para hacer este proyecto. Si os acordáis en la introducción ya os he comentado que en la colección de Lena hay unos papeles que tiran más a una Navidad dulce, pastel, y en cambio hay otros papeles que tiran hacia una Navidad muchísimo más tradicional. En este caso he escogido estos últimos papeles, los de la Navidad más en rojos y verdes. Y también tengo preparadas 3 hojas de etiquetas y de elementos recortables que creo que voy a utilizar para este proyecto. Empezaremos por crear la estructura. Para hacerlo vamos a utilizar una hoja de acetato de DIN A4 y la vamos a cortar de largo a 10 pulgadas y media.
Por la parte del ancho voy a respetar lo que me da el DIN A4. A este acetato que tenemos cortado le vamos a hacer dos dobleces, uno a 5 pulgadas y otro a 5 pulgadas y media. Y con esto obtenemos un lomo de media pulgada. Trabajar con acetato a veces puede ser un poquito delicado, porque cuando lo cortamos en ángulo recto, a veces nos puede llegar a pinchar. Trabajando con este material os aconsejo redondear un poquito las esquinas. Yo utilizo la Corner Chomper amarilla, que la redondea de una manera muy sutil, pero podéis utilizar perfectamente el redondeador de esquinas que tengáis por casa. Y cuando ya lo tenemos preparado, podemos empezar a cortar el papel que irá precisamente en esta estructura de acetato. Corto dos piezas de 7 pulgadas 7 octavos por 4 pulgadas y media. Y con estas dos piezas ya tengo para hacer portada y contraportada. Como vamos a coser el papel al acetato, por la parte de atrás quedará bonito igualmente el papel decorado que tenemos, porque es a doble cara, y no necesitaremos nada más para decorar esta estructura. De momento reservo los papeles y el acetato para llevármelos luego a la máquina de coser y voy a empezar a trabajar con las estructuras interiores. Lo primero que haremos será una libreta. Tengo preparada una cartulina roja que creo que combina muy bien con los papeles de la colección, al menos con los que yo he seleccionado para este proyecto, y la corto a 9 pulgadas y media por 7 pulgadas 7 octavos. Y vamos a hacer un doblez justo a la mitad por la parte más larga, a 4 pulgadas 3 cuartos. Para decorar también voy a utilizar papel decorado y lo voy a cortar a 7 pulgadas 3 octavos por 4 pulgadas y un cuarto. Si es un papel que tiene un motivo que queremos conservar, tendremos que jugar un poquito a la hora de hacer los cortes para que el motivo se conserve entero y quede bonito, que es lo que me pasó a mí con los dos árboles de Navidad, que si no hubiese recortado un poquito la parte inferior del dibujo, me hubiesen quedado los árboles cortados. Esto también tenedlo en cuenta. Redondeamos también las esquinas con la Corner Chomper en la misma medida que he utilizado para que todo quede como más unitario y más coherente. Y luego ya podemos pegar las dos piezas de papel decorado que tengo preparadas en su posición. Ahora empezaremos a trabajar en la segunda estructura, que es la carpeta. Para la carpeta utilizo la misma cartulina en rojo que he utilizado para la libreta, que es un DIN A4, y esta vez la voy a cortar a 7 pulgadas 7 octavos por todo el largo que me da el DIN A4. Y en esta parte más larga le vamos a hacer un par de dobleces, el primero a 2 pulgadas y el segundo a 6 pulgadas 3 cuartos. Con esto conseguimos crear la estructura de la carpeta. Habrá un pequeño bolsillo en un lado y luego una solapa que cerrará por el otro. Y para decorarla vamos a cortar 3 piezas de papel. El primero lo vamos a cortar a 3 pulgadas 3 cuartos por 7 pulgadas 3 octavos.
El segundo lo cortaremos a 4 pulgadas y 1/4 por 7 pulgadas 3/8. Y el último lo vamos a cortar a 1,5 pulgadas por 7 pulgadas 3/8. Como los he cortado de continuo del papel decorado, es importante que a la hora de pegar también respetemos esta continuidad del motivo o del patrón que trae el papel decorado. Siempre quedará muchísimo más bonito si se ve esta continuidad que si se ve que cada papel es de su padre y de su madre. Y de la misma manera que hemos hecho con los otros papeles decorados, también le redondeo las esquinas con la corner chomper. Y estas piezas que os acabo de comentar las pegaremos por la parte exterior de la carpeta. Para la parte de dentro no necesito un papel decorado que me llegue hasta el final del panel central, porque en realidad la pequeña solapa que hemos hecho de 2 pulgadas va a ser un bolsillo, irá pegada justo por encima y por tanto podemos aprovechar un resto que nos haya quedado, que nos guste y que llegue justo hasta el punto donde vamos a cerrar el bolsillo. Como quiero que la carpeta cierre con imanes, aprovecho este momento para ponerlos. Así me quedarán ocultos dentro del bolsillo y quedará todo como mucho más limpio. Los imanes, como siempre, los pego con cinta de doble cara, pero lo voy a reforzar un poquito con pegamento líquido. Yo en mi caso utilizo el Nubo, pero utilizad el que tengáis a mano. Ya sabéis que con la cinta de doble cara, cuando pegamos papel con papel, a veces cuando pasa el tiempo tiende a secarse, se despega y no nos interesa. Precisamente por esto lo refuerzo con pegamento líquido. Y ahora que ya tenemos pegado el bolsillo, ya podemos poner los imanes que nos permitirán cerrar la carpeta. Como siempre, ajustamos la posición de los imanes pegándolos a los que ya tenemos puestos, así nos marcan la posición exacta donde tienen que ir, les ponemos un poquito de cinta de doble cara por encima, cerramos y quedan perfectos en su sitio. Y para ocultarlos les voy a poner también una pieza de papel decorado. Este papel decorado lo vamos a modificar un poquito porque le voy a poner un bolsillo de acetato. Os podría decir medidas, pero yo al final la manera que he encontrado más fácil para hacer este tipo de bolsillos es utilizar el papel decorado como plantilla, ponerlo justo debajo del acetato e ir marcando las dos piezas juntas. Creo que es de esta manera como queda mejor ajustado el acetato al papel decorado.
El acetato también lo pegamos con cinta de doble cara y luego le pongo un poquito más de cinta de doble cara y de pegamento líquido para pegarlo a la estructura de la carpeta que ya tenemos preparada. Y una vez tenemos los elementos que van a ir en el interior del organizador preparados, vamos a terminar la decoración de la portada y la contraportada. Como quiero hacer la shaker y con el acetato los elementos que le quiero poner se resbalan un poco, me las he apañado de la siguiente manera. Le pongo un poquito de washi tape en todo el contorno del papel decorado. Bueno, en todo el contorno no, solo por 3 partes porque la cuarta es la que me va a servir para meter los elementos shaker que van a ir en el interior de la portada. Y lo pego al acetato vigilando que me quede bien centrado y exactamente donde yo quiero que vaya. Y cuando ya lo tengo más o menos colocado, empiezo a meter los elementos que van a ir en el interior. Yo le pongo un poquito de nieve artificial, que creo que queda muy bonita, y luego una combinación de lentejuelas que me venían en uno de los primeros kits de December Daily que compré de Kimidori. Creo que era el de hace 2 o 3 años, no estoy muy segura. Me habían sobrado, las tenía en mi caja de Navidad y creo que en este proyecto le quedaban muy bonitas. Y ya lo podemos llevar a la máquina de coser para meterle un cosido en todo el contorno. Aquí ya veis que tengo cosida la parte de delante y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hemos hecho por la parte de atrás. Y después también lo vamos a llevar a la máquina de coser. Y aquí ya podéis ver cómo queda el resultado. Me gusta muchísimo cómo queda combinado el acetato con el papel cosidos porque creo que queda muy limpio. No hay pegamento, no hay cinta de doble cara, sencillamente es papel y acetato y queda muy limpio y muy bonito. Y ahora ya vamos a hacer los agujeros del Midori. Hago uno en la parte central para colocar lo que va a ser el cierre, la goma que cerrará, y uno en la parte superior y otro en la parte inferior, que van a tener también una cinta elástica que me va a permitir poner tanto la libreta como la carpeta que hemos creado. Aquí me despisté, veis que estoy poniendo también el eyelet en el agujero central, pero este todavía no tenía que haberlo puesto, porque se le tiene que poner la cinta elástica justo por debajo para que quede sujeta. Tenedlo en cuenta en este punto, no hagáis como yo porque luego tuve que quitarlo. Aquí ya me veis creando la libreta. Para ello utilizo las hojas que imprimí en casa punteadas, recordad que tenéis el enlace para descargarlo en la caja de información, y las corto a 11 pulgadas por todo el alto que me da el DIN A4.
Luego, cuando pongamos los papeles dentro de la portada y la contraportada de la libreta, lo vamos a terminar de ajustar con el cúter. Creo que esta quizás es la manera de hacerlo más fácil. Cuando ya los tengo cortados, doblo los papeles por la mitad, los voy poniendo unos dentro de los otros y al final, cuando ya los tenga todos colocados, los vamos a poner en el interior de la estructura que habíamos preparado. Como veis, las hojas de la libreta sobresalen tanto por la parte de la derecha como por la parte inferior. No pasa nada, ahora lo vamos a solucionar. Lo sujeto todo con una pinza que sea un poco resistente para que no se me mueva a la hora de cortar. Sitúo una regla justo por encima y con el cúter y un poco de cuidado voy pasando hasta conseguir cortarlas todas. No os preocupéis si no las podéis cortar todas de una vez, es absolutamente normal. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la regla no se mueva en ningún momento, que tenéis que ajustar el cúter bien a la regla e ir pasando poquito a poquito, hasta que al final las hayamos recortado todas. Y hacemos lo mismo en la parte inferior. A la hora de poner las grapas, yo voy a utilizar una grapadora de estas de brazo largo, que se les llama, que te permiten poner grapas a una profundidad muchísimo mayor que una grapadora de oficina tradicional. Si no tenéis este tipo de grapadoras, lo que podéis hacer es abrir vuestra grapadora de oficina, poner un corcho o una superficie un poco blandita justo debajo, grapáis, la grapa os va a quedar bien colocada, pero las patitas sobresaldrán. Y luego con la plegadera, por ejemplo, las podéis cerrar y os va a quedar perfecto. Y esto también lo redondeo con la corner chomper. Si veis que hay alguna parte que no os ha quedado bien cortada, es ahora el momento de retocar. Vamos a acabar de decorar esta carpeta con algunos bolsillos extra, pero los vamos a hacer de una manera súper sencilla. Para la portada utilizo una etiqueta y le pongo pegamento solo en forma de L. Lo voy a pegar en la parte inferior de la portada y de esta manera podré deslizar algún elemento en su interior. Y de una manera muy sencilla tenemos creado un bolsillo. Y luego por la parte de atrás realmente no va a ser un bolsillo, sino que será una tira que también nos permitirá sujetar alguna cosita extra. Utilizo un resto de cartulina roja, le pego otro resto de papel decorado y solo lo pego a la carpeta por los extremos. De esta manera se me crea como una cinta que también me permite deslizar cosas en su interior. Y para terminar de decorar un poquito más y que quede un poquito más bonito, le pego una de las etiquetas pequeñitas que trae la colección. Las piezas las tenemos ya todas preparadas, solo nos falta terminar de montar. Como todo buen Midori, tenemos que poner unas gomas en el lomo para poder poner las carpetas en el interior. Le pongo una goma de un color rojo bastante intenso y le doy 2 vueltas. A la hora de hacer el nudo es importante que intentéis que os quede por la parte interior, que así no se verá. Le doy 2 vueltas a la goma, una para cada uno de los elementos que hemos creado, una para la libreta y la otra para la carpeta.
y ya veis que lo coloco de una manera súper sencilla en su posición. Para seguir trabajando de una manera cómoda las voy a quitar, pero ya hemos comprobado que nos funciona. Y ahora lo que os comentaba, que es que tuve que sacar el eyelet para poder poner la goma que va a cerrar. Tenemos que comprobar básicamente que no sea una goma demasiado larga porque no cumpliría la función de cerrar el Midori, ni tampoco demasiado corta porque lo que pasaría es que nos tiraría demasiado del Midori y nos quedaría feo. Y cuando tengo comprobado que la goma me funciona, la dejo un momento a un lado porque vamos a preparar algunas decoraciones que van a colgar precisamente de esta goma. Y creo que este es un tipo de decoración para los Midoris que queda muy chulo. No es nada complicado. He troquelado un par de etiquetas redondas de las que vienen en la colección de papeles y para que me quede más gordito he troquelado también algunos restos de cartulina blanca que los pego entre una etiqueta y la otra. De esta manera consigo que tenga un poquito más de grosor. Y luego, para protegerlo un poquito, porque va a ir en la portada, va a tener bastante roce, lo protejo con un gel medium. De los de Carrot Cake hay dos versiones. Hay la versión mate y hay la versión brillante, glossy. Yo en este caso he utilizado la versión glossy, porque yo qué sé, es Navidad y el brilli se presta un poquito. Le pongo también un eyelet para que quede un poquito más bonito y lo cuelgo de una cadenita de bolas. Como la mía quedaba muy larga, la he cortado un pelín con unos alicates de estos que tengo de bisutería. Este tipo de material se corta muy fácil. Y ahora vamos a montar algunos elementos más. Tengo una anilla chiquitita a la que le voy a colgar un pequeño charm, que es una estrellita. Y luego el tassel también lo cuelgo de otra anilla. Si tenéis un charm o el elemento que sea que vais a colgar ya tiene una anilla suficientemente grande como para que la cadena de bolas pase por su interior, este paso os lo podéis saltar. Pero en mi caso la cadena de bolas no pasaba ni por el uno ni por el otro. Es por esto que he tenido que hacer este paso extra de añadir una anilla para poder colgarlos de la cadena de bolas. Coloco la goma en su posición, me aseguro que es la medida correcta que yo necesito y luego ya puedo cerrar el eyelet. Corto el sobrante de la parte interior y ya le puedo colgar la cadenita de bolas con todos los elementos que le hemos puesto colgando. Ponemos la libreta y la carpeta en su sitio y ¡voilà! El organizador está terminado. Espero que os haya gustado este proyecto, dadle pulgares arriba si ha sido así, recordad que podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo y si además le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que subo uno nuevo. ¡Nos vemos!